Ahí. Bueno, les cuento que hoy día vamos a hacer algo, creo que distinto. Es decir, sí vamos a dar la presentación, pero como les mencioné en algún momento, yo les voy a dar un ejemplo de cómo uno podría expresar una encuesta, ¿ya? Colocando los datos y preguntas. Una parte que yo creo que puede ser interesante para ustedes, ya que también tienen que hacer otros trabajos, y a lo mejor le va a tocar. Pero bueno, eso es por un lado en una planilla Excel, y la otra, bueno, si alcanzamos, yo creo que sí, en un software SPS, pero yo lo voy a mostrar, ¿no? Luego, si están interesados, les puedo colocar el enlace para trabajar en el software. Pero primero veamos cómo resulta con el Excel, que es lo más sencillo, ¿ya? Entonces, veamos lo que tenemos ahora. Ok, ¿se ve? Sí, magíster. Ok, entonces lo que corresponde es digamos, la identificación de la problemática y planteamiento, identificación y planteamiento de la problemática. Claro, así está. Le voy a colocar el título. Ahí. Ok. Bueno, ustedes, como ya conocen un poco de cómo tenemos que manejarnos con el tema de la problemática, yo más que nada les voy a dar unas referencias en general y algo relacionado con el tema de los objetivos, eh, porque es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, lo que les puedo indicar, que siempre, inicialmente todo esto parte de una idea, ¿no? Eso es, digamos, está, eh, está entendido que uno tiene que partir cualquier cosa para plantear un proyecto de una idea. Tenemos que también considerar que esta idea tiene que tomar un poco de estructura, cuerpo, para poder empezar a trabajar en ello. Para eso necesitamos, digamos, tener claro hacia dónde tendríamos que hacer las búsquedas de información y tener una referencia inicialmente, ¿no? Como una recomendación, eh, tener si es un tutor, mejor todavía, que indique hacia dónde uno debería ir, tener, eh, yo no hablo, digamos, inmediatamente de tener un título, porque es complejo. Yo en algún momento les mencioné que el título, al final, creo que por ahí cuando uno está colocando la metodología, incluso hay veces que ni siquiera inicialmente uno tiene un poco de claridad con los títulos. Creo que una referencia importante son los objetivos. El objetivo general podría ser una referencia para establecer un título, ¿no? Bueno, tenemos que considerar que cualquier planteamiento que uno va a proponer eh, tiene que ser, de acuerdo a lo que uno quiere desarrollar.
Bueno, y así hay indicaciones que ustedes van a encontrar en distintos libros, cómo más o menos podría encaminarse el planteamiento para poder esta idea empiece a tomar fuerza. Lo primero que uno hace es hacer una descripción de lo que uno conoce, estableciendo características, información que aporte a lo que uno quiere hacer. Puede, como les mencioné, ir buscando información en estas fuentes. Normalmente uno se va hacia las fuentes primarias porque es información de primera mano, ¿ya? Del autor, y bueno, de ahí hay que ir viendo de dónde uno va recogiendo también para posteriormente quizás canalizarla mediante el marco teórico, ¿no? Entonces, este es como un inicio y deberíamos tener ya, por ejemplo, no sé si puede ser digital. Ahora actualmente todos los métodos de referencia están digitalizados. Entonces yo el día de ayer, con el curso que tengo, hablamos de estos gestores de información. Los gestores de información referencial actualmente es lo que se está ocupando para poder primero organizar la información, tener la referencia a mano, clasificarla. Entonces, si uno busca, va a encontrar un sinnúmero de estos, porque antiguamente lo que se hacía era establecer quizá una planilla Excel y ir organizando de acuerdo a lo que uno necesita. Pero ya con los tiempos que, digamos, actuales, ya hay software para organizar la información de esa naturaleza respecto a las referencias bibliográficas. Y también hay páginas que pueden encontrar libros, artículos. Yo creo que, no sé, bueno, creo que en el otro curso les coloqué una dirección. Bueno, lo que pasa es que uno busca direcciones que sean gratis, porque la mayoría son, digamos, tienen un costo. Entonces uno busca información que sea gratis, que pueda, digamos, trabajar con esa información. Entonces, a lo mejor más adelante les voy a dejar una dirección en donde uno puede ingresar. Yo no me he registrado en esa página, pero uno puede tener acceso a distintos libros. Lo que sí, uno le da como la opción de leer, y ahí sale el libro en PDF. Yo no me he metido más porque no he tenido tiempo, pero me da la impresión que al registrarse uno podría conseguir el libro, ya, porque están todas las características y hay de distintas materias. Entonces, hay que aprovechar esa herramienta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si uno está haciendo una investigación, tiene que fundamentarse. Las opciones están ahora en este mundo tan digitalizado, ¿no? Pero el problema es que uno tiene que dar con esa información. De repente no es tan fácil de encontrarla, ¿ya? Entonces, bueno, para ir viendo cómo vamos haciendo esta descripción y describiendo la problemática, ¿cierto? En torno a lo que uno ya sabe o reconoce, en torno a lo que se ha escrito, a lo mejor, o lo que se ha investigado, ¿no?
haciendo algún comentario de ese tipo. En esta etapa es todo bastante, tiene que ser explicativo, pero no tan en profundidad como crear un marco teórico, ¿ya? Una descripción, digamos, exploratoria, como se puede decir. Entonces, desde ese punto de vista, podemos empezar a establecer antecedentes, incluir hechos, relaciones, explicaciones, caracterización de la problemática y todo lo que pueda ayudar a la comprensión del tema. Entonces, como les mencioné, hay algunos autores que tienen, digamos, sugerencias, ¿no? Cómo plantear la problemática. Bueno, hay uno que presenta esta lista y menciona que hay que reunir hechos con relación con la problemática, determinar la importancia de los hechos. Normalmente en ese nivel se puede escapar alguna información. Lo importante es que se entienda lo que se está leyendo respecto al tema, ¿no? Si uno está indagando a nivel exploratorio de la información referencial, ¿ya? Identificar las posibles relaciones entre los hechos que puedan indicar la causa de la dificultad o problemática, ¿no? Proponer explicaciones para conocer la causa de la dificultad y determinar su importancia en el problema. Encontrar entre las explicaciones aquellas relaciones que permitan adquirir una visión amplia de la solución del problema. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones, ya un poco se dijo. Analizar los supuestos en los que se apoyan los elementos identificados. Ahora, se supone que yo diría que quizá hay un reconocimiento de lo que uno quiere hacer, pero en este nivel quizás todavía costaría un poco identificar alguna variable, ¿ya? Las variables son el motor que nos van a llevar, digamos, a poder solucionar la problemática. Entonces, hay que tener, digamos, una predisposición de ir viendo y analizando cuáles serían las posibles variables que necesitamos, ¿ya? Bueno, ¿qué más se puede decir de esto? Estamos hablando de que es una propuesta cuantitativa y seguramente estos objetivos vamos a tener que, digamos, definirlo, o primero definir el objetivo general, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Y luego definir estos objetivos específicos que tienen que dar la pauta en cómo vamos a conseguir los datos, ¿ya? Me estoy adelantando, pero es necesario mencionarlo porque el tema cuantitativo siempre va a tener esta dimensión de poder cuantificar, medir las variables, y hay que ir pensando qué tipo de variables, como les mencioné, son las que tendríamos que tomar en cuenta. Tenemos las características de este enfoque, de este tipo de investigación, ¿no? Objetiva, hay que definir cierto tipo de variables que sean de acuerdo a esta forma. Entonces hay que ir pensando. También les menciono que las variables cualitativas también pueden tener el paso o poder tratar de cuantificarla mediante algunos instrumentos, ¿ya? Entonces, todas esas cuestiones hay que ir tomando en cuenta cómo vamos a ir posteriormente reconociendo estas variables. Dentro de esto también, bueno, en el planteamiento tenemos esta propuesta, esta descripción, quizás también va a salir la pregunta de investigación, también vamos a tener los objetivos, ¿cierto? Entonces,
llega, digamos, a plantearse una pregunta de investigación, la idea es que se haga, digamos, tengamos esta pregunta de investigación como un inicio, como una forma de ir consiguiendo, estructurando o presentando los objetivos, o el objetivo principal, el objetivo general, ¿no? Entonces, puede ser, ahora también hay que considerar, y lo que también uno tiene que tomar en cuenta, que hay autores y de repente en el planteamiento lo llevan al estilo de ellos, o sea, pueden colocar una estructura que quizás yo vi en otro libro y no corresponde, pero la idea es, digamos, es la misma quiere decir que yo tengo que considerar ciertos ítems que no se pueden sacar, que no se pueden cambiar en una investigación, sino que pueden cambiar de lugar, sí puede ser, ¿ya? Dentro de esa estructura. Entonces, quizás en algún momento me encuentre con un planteamiento de un autor que diga, yo voy a colocar la segunda investigación, después viene el objetivo, después viene quizás la hipótesis, la justificación, y hay otros que me colocan y me cambian estos elementos y de repente puedo decir, chula, pero ¿cómo me rijo? ¿Por cuál me decido? La verdad que cuando uno tiene esas situaciones, la verdad que uno puede elegir, no, o sea, tiene que elegir esos ítems, pero el orden depende del estilo, de la forma que uno lo entienda, lo puede presentar, ¿ya? Entonces, por eso es que en algunas universidades hay formatos que se presentan para la tesis, ¿no? Entonces, esos formatos mencionan que esa estructura debe llevar. Y uno se tiene que regir por eso, porque ya está estandarizado. Y así puede ser que nuestra universidad tenga otro tipo de formatos, pero que no cambia en la esencia misma del trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, esas consideraciones yo las menciono porque es necesario tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, acá dentro del planteamiento de este enfoque se citan, bueno, algunos elementos, como los criterios que uno debería tener, por ejemplo, la formulación clara y concisa, vinculación del proceso o variable. Por eso les mencionaba que quizás a lo mejor uno va a escribir y va a ir viendo, relatando, ¿no? En esta parte, pero tiene que ir pensando en que tengo que seleccionar variables para poder darle contenido, darle forma a esta investigación. Si es necesario, las preguntas de investigación, ¿sí? Son unas opciones, así como la hipótesis, ¿no? Y por ahí tenemos que pensar que tienen que ser todas estas variables medibles, ¿ya? Estamos en un plan cuantitativo. Los propósitos de este tipo de investigación: explorar fenómenos, hechos, variables, casos, situaciones, eventos, describirlos, ¿cierto? Dar a conocer todos estos elementos, relacionar las variables, ¿ya? Y es un tema, digamos, que quizás a lo mejor, si yo tengo conocimientos plenos, quizás pueda hacerlo inmediatamente, relacionar, pero cuesta, no es que uno se vaya a dar cuenta inmediatamente. Primero está el tema de cómo se identifica la variable a ese nivel, y después ver si tiene relación con otra variable. Entonces, yo diría que un poco en esta parte
no sé si uno pueda estar, digamos, tan eh, claro en eso. Yo estoy hablando de investigadores y estudiantes, más que investigadores principiantes y estudiantes que están en un trabajo de investigación. Entonces, a eso me refiero. Pero quizá hay otros investigadores como los tutores o profesores que llevan más tiempo, tienen claridad. Puede ser, ¿ya? Entonces, pero bueno, esos son lineamientos generales. Entonces, el planteamiento del problema debe definir, también uno tiene que afinar esa investigación, que la idea esté concreta, lograr una afinidad, digamos, dentro de lo que uno va definiendo, mediante también apoyándose mediante la revisión documental, como les mencioné, que ahora es vital, o sea, para darle el sentido a esta parte, ¿no? de la, de la, del planteamiento de la investigación. ¿Okay? Entonces, por un lado, bueno, acá hay algunos, básicamente, formas que algunos autores mencionan respecto a algunos temas cuantitativos, ¿ya? Digamos, desde el punto de vista de cosas deberíamos considerar. Esto es a ver, es bastante general, Entonces, sí, de repente uno lo ve para poder situarse qué podría contener una investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, es para tener esa referencia. Yo lo tomo como referencia más que, ¿ya? Porque si veo otros libros, a lo mejor me van a citar otros escenarios, ¿no? Eh, pero bueno, dice explorar hechos, poblaciones, variables para cuantificarlos. Por ejemplo, indagar sobre acá hay un ejemplo bastante, digamos, general en otro ámbito, ¿no? Dice indagar sobre las faltas eléctricas en equipos de alta potencia. Quizás nosotros no nos incumbe, ¿no? Pero quizás la otra que dice evaluar las características de la diabetes en personas mayores, ¿no? Quizás puede tener en el tema, en el área de la salud, ¿no? Entonces, son propuestas de algún tipo de investigación que va a resaltar el tema cuantitativo en su variable. Otro dice evaluar casos, situaciones previas de situaciones actuales. Esto permite hacer estadísticas y análisis numérico de dichas situaciones para poder predecir conductas, ¿ya? Se vuelve acá como ejemplo a un tema de salud, que también puede ser. También la evaluación de conductas sociales, eso ya está más quizás relacionado en el ámbito social, con lo que es la educación, ¿no? Realizar contrastes o comparaciones entre situaciones que permitan categorizar eventos, casos, hechos, variables, ¿ya? En un escenario, determinar causas y las consecuencias de determinados fenómenos. Sí, de hecho, este tipo de investigación va a tratar de eso, de investigar las causas y cuáles son las consecuencias que pueden tener, ¿ya? Entonces, siempre en el enfoque cuantitativo, ¿no? Donde tenemos que medir variables, ¿ya? Entonces, yo lo tomaría como referencia más que otra cosa, ¿ya? Bueno, hasta ahí es un planteamiento que uno debería revisar para poder
hacer la descripción, digamos, del documento. ¿Ok? También, como les dije, importante es el tema de los objetivos. Sabemos, porque ya de hecho, si nosotros planteamos esta problemática, tenemos que saber hacia dónde se tiene que ir, cuál es nuestra meta, digamos, para poder resolver esta problemática. Entonces, acá se vuelve, digamos, imperioso tratar de proponer objetivos, formular objetivos que sean idóneos, ¿ya? Entonces, primero que nada, estos objetivos deben ser claros, concisos, deben ser medibles, deben ser factibles y realizables, y no pueden permitir ambigüedad. Eso es un tema que uno debe considerar. Y eso, digamos, debería ser en vigor para poder establecer una investigación con sentido, ¿no? Bueno, hay una parte que involucra esta, digamos, esta formulación. Está en relación hacia cómo yo redacto un objetivo, ¿ya? Entonces, hay como una estructura que uno debería considerar y no perderse, digamos, así, sin ningún respaldo. Entonces, esta estructura, primero, está en torno al tiempo del verbo. Siempre se debe hacer una propuesta de un objetivo utilizando un verbo en tiempo infinitivo, ¿ya? Entonces, acá hay algún ejemplo: escribir, analizar, estimar, determinar, ¿ya? Son ejemplos que uno podría usar. Entonces, obedece a una estructura, como les dije, en donde tengo el verbo infinitivo, el objeto de acción, digamos, de qué forma voy a realizar lo que estoy proponiendo, la finalidad o resultado esperado, para qué se va a hacer la investigación, por ejemplo. Entonces ahí hay una forma, digamos, de reconocer y plantear y formular este objetivo, ¿ya? Eso es válido para los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, uno coloca el verbo, debería preguntarse qué se hará, para qué se hará. Eso es en forma general. Y considerarlo cada vez que uno vaya a hacer un trabajo en donde uno va a plantear y formular un objetivo y bueno, y tomarlo como una norma, ¿ya? Y tomarlo en cuenta. Bueno, acá hay una lista y acá hay otro punto. Bueno, el primer punto del objetivo es la estructura, como yo lo formulo. El segundo punto es que hay que considerar que en los verbos hay una especie de jerarquía cuando uno está haciendo investigación. ¿A qué me refiero? Que de repente esto puede suceder en los verbos, en los objetivos específicos, y uno va avanzando en la investigación y uno debería ir de lo más simple a lo más complejo, en lo que uno se coloca como una propuesta, una meta, ¿no? Entonces, la idea es reconocer esto. En todos los objetivos específicos no es que va a hacerse de esa forma, no, sino uno analizando el tema que me convoca, ¿ya? Y puede ser que en una investigación solamente tenga orientado hacia una forma de aprendizaje, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en hacer el análisis de algo, ¿ya? Entonces, eso
hay que tenerlo claro. O sea, es analizar, conlleva a varias cosas que son importantes que uno tenga claro cómo lo va a hacer. Muy distinto es, por ejemplo, identificar o, digamos, definir. Porque eso es cuando uno está en un nivel muy básico. ¿Ya? Entonces, ahora, como les menciono, dentro de la investigación uno puede ir complementando esta transición en el conocimiento, digo yo, desde lo más básico, digamos que uno puede empezar la investigación hasta lo más complejo. Entonces, acá hay una tabla que se coloca con ese sentido. No es que siempre deberíamos usar las 6 opciones, no, pero que uno nos demos cuenta que hay esa situación. Entonces, recordar es un verbo. ¿Qué es lo que es? Evoca información previamente aprendida. ¿Ya? ¿Qué verbo se relaciona con esto, con este anterior? Identificar, definir, enumerar. ¿Ya? Entonces, eso como primer paso. Después tenemos comprender. ¿Qué significa comprender? Demuestra comprensión de concepto o proceso, entendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué verbos los puedo utilizar o relacionar? Explicar, describir, interpretar. Después tengo otro verbo que es un poco más fuerte, que es aplicar. ¿Qué es lo que es aplicar? Usa la información o los métodos en contextos reales. ¿Ya? Tenemos verbos que tienen el mismo peso, ¿no? Implementar, desarrollar. ¿Ya? Después tenemos el otro verbo, analizar, el que mencioné. Y esto es descomponer la información para examinar relaciones o causas. Porque uno hace como análisis. ¿Qué otros verbos se pueden, digamos, relacionar? Comparar, clasificar. ¿Ya? Después tenemos evaluar. Emite juicio basado en criterios o evidencias. ¿Qué tenemos en estos otros verbos? Comprobar, justificar. Por último, el más fuerte, diría yo, es crear. Integra conocimiento para producir algo nuevo o proponer soluciones. Entonces, en esto tengo diseñar, elaborar, formular. Entonces, vean la transición de lo que va de lo más básico a lo más complejo. Y ahí uno tiene que ir viendo qué es lo que uno quiere, hacia dónde va. Y bueno, es bueno hacerse la pregunta ya cuando uno está haciendo el planteamiento, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo acá un objetivo general, dice analizar la relación entre la estrategia pedagógica y el rendimiento académico de los estudiantes del séptimo año de educación básica. Tengo en objetivos específicos identificar la estrategia pedagógicas más utilizadas por los docentes en aula. Luego tengo medir el nivel de rendimiento académico de los estudiantes mediante registros institucionales. Después tengo establecer las relaciones entre las estrategias aplicadas y los resultados de aprendizaje. Entonces, todo va en una secuencia. Como les digo, no necesariamente todas las investigaciones van a pasar por eso, pero ya dado como un vistazo, una idea, una referencia, cómo podría proceder, ¿no? Cómo me podría manejar. Eso es lo importante. Y otra cosa es que de repente se puede confundir uno, ¿no? El estudiante, mismo quizás tutor, y de repente, y lo menciono porque ha pasado, sobre todo en los objetivos específicos.
yo planteo quizás una actividad y no planteo un objetivo. Entonces, como les decía, el objetivo es hacia dónde quiero ir, qué meta tengo que obtener. La actividad sería el cómo, qué es lo que tengo que hacer, qué actividad tengo que hacer para lograr esa meta. Entonces, eso es lo importante de que uno tenga claro eso. Porque si no, entramos en confusión. Entonces, acá hay, por ejemplo, una diferencia entre lo que es objetivo y actividad. Un objetivo específico es una meta concreta que deriva del objetivo general y expresa qué se busca lograr en un aspecto particular del proyecto o investigación. La actividad es la acción práctica o tarea que se realiza para cumplir un objetivo. ¿Ya? Entonces, eso es importante considerarlo, porque les digo, cuando uno ha revisado tesis, y me ha tocado también otros proyectos de otra índole, se confunden estos dos conceptos. Entonces, les menciono para que ustedes no les suceda esto. Acá hay un ejemplo. Identificar las estrategias pedagógicas más efectivas para fortalecer la comprensión lectora en un estudiante de lengua y educación básica. Entonces, tengo que identificar esa estrategia. ¿Cómo lo hago? Entonces, acá está la actividad. Aplicar una encuesta a los docentes para conocer las estrategias pedagógicas que utilizan en el aula. Ya, entonces creo que ahí está bastante claro. Otro ejemplo dice evaluar el impacto del uso de recursos digitales en el aprendizaje de ciencias naturales. ¿Cómo lo hago? Diseñar y aplicar un cuestionario a los estudiantes sobre el uso de plataformas digitales durante las clases. Creo que ahí se nota bastante la diferencia, ¿no? Entonces, eso creo que no es tan larga esta exposición porque creo que son cosas bien concretas que uno debería conocer. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿hay alguna consulta de esto? Para pasar al siguiente tema. No lo creo. ¿Hay alguna consulta? ¿Está claro? ¿Ya? Ok, miren. Tenemos digamos, esta parte que es de lo que es el planteamiento, formulación de la problemática, en donde conlleva esto, ¿no? Ahora, ¿por qué me interesa mostrar, digamos, cómo uno debería trabajar con encuestas? Porque ¿no? Hay de repente confusión, cómo se hace, o sea, cómo se sistematiza, cómo se trabaja, posterior a la recolección de datos. ¿Ya? Y esto está relacionado con lo anterior, porque, por supuesto, tenemos que tratar de obtener la información. Entonces, sí tiene mucho que ver. Ándale, metiendo bulla por los lados. Entonces, miren, yo les voy a mostrar un ejemplo. Este archivo yo se lo voy a subir a la aula, en donde hay una encuesta sobre la capacitación de docentes y hay como 5 preguntas y 2 o 3 datos.
¿Ya? Entonces, en la encuesta uno puede establecer datos de las personas que uno quiere recolectar información, pero también tenemos que considerar las preguntas. Entonces, tanto los datos como las preguntas son potenciales variables, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo me voy a salir de acá y les voy a mostrar el archivo que tengo para, para que ustedes se den un poco cuenta de lo que yo hago. A ver, ¿ahí se puede ver o no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, magíster. Ya. ¿Y me escuchan bien? Lo que pasa es que cambié el micrófono, no sé si se escucha bien para Sí, se regular mi voz. escucha bien. Sí, Ya. magíster. Ok. Entonces, miren, esta encuesta, como les mencioné, son para docentes, en donde uno quiere buscar información porque hay un tema de capacitación, ¿ya? Un tema, sobre todo con los temas de tecnologías, ¿no? De las TIC, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos primero, los datos que se tienen en acá son los siguientes, los que se piden. El género, la edad, pregunta, o sea, tenemos dos datos, género y edad. Las preguntas vienen de la P1, la P2, hasta la P8. Entonces, preguntas como, ¿realiza cursos especialización? ¿Realiza cursos de especialización de TIC? Esa es una pregunta. Entonces, ¿le motiva a utilizar las TIC? ¿Visita páginas web para aprender TIC? ¿Le agrada que sus colegas le enseñen sobre las TIC? ¿Qué herramientas de las TIC utilizan con mayor frecuencia? Identifica las partes de un PC. Identifica las... Ah, esa ya ¿con cuánta frecuencia al día utiliza el correo electrónico? Para realizar sus clases utiliza aplicaciones digitales. Entonces, toda esta información tiene un sentido, digamos, para ver qué tantas competencias en esto tienen, ¿ya? Entonces, tenemos las respuestas que están acá arriba. Tenemos femenino, masculino. La edad se colocó en un rango. Primer rango de 24 a 30, segundo de 31 a 40, el otro de 41 a 50, el siguiente de 51 a 60 y el otro de 61 a 66. Las preguntas tienen bueno, algunas tienen 5 respuestas y hay otras que son de 2 respuestas. Estas que son de 2 respuestas son una respuesta sí o no. ¿Ya? Entonces, ese es el escenario que tenemos. Se supone que yo, cuando terminé de recoger la encuesta, yo hago esta sistematización, ¿ya? Es una forma, no es, digamos, obligación que se haga así, porque pueden haber otras formas de sistematizar, ¿ya? Entonces, toda esta información de las respuestas están acá abajo, en ese, digamos, en esta parte que está abajo, las preguntas y los datos. Ahora, hay ciertas cosas que yo tengo que explicar. Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con datos como género,
quizás más fácil asignarle un número, porque lo que yo pretendo es trabajar con frecuencia, ¿ya? Entonces, es más fácil que se vaya internamente el software, buscar un número que buscar una palabra con varios caracteres. Entonces, en eso hacemos el puente, digamos, como una variable. Inicialmente uno lo puede interpretar como una variable cuantitativa, ¿no? Femenino y masculino. Pero se hace la transferencia o enlace para que se comporte de manera medible y mediante cómo lo tengo asignando de un número. Por ejemplo, a femenino le asigno el 1 y a masculino el 2. ¿Ya? Acá igual, en el rango de edades, al primer rango le puedo asignar el 1, al segundo el 2, el 3, el 4 y el 5. Así, digamos, yo podría expresarlo cuando sea necesario para poder rescatar las frecuencias. Y así, de esta manera, por ejemplo, a un sí le asigno un 1, a un no le asigno un 2. Todo esto. Desde, digamos, la pregunta 1 hasta la 4. Luego, de la 5, tengo respuestas que también las voy a recoger con esta numeración. Siempre las respuestas van a estar en torno a un número, ¿ya? Porque mi idea, como les mencioné, es tratar de hacer esto que es cualitativo, medible, en torno a frecuencias, ¿ya? A frecuencias de, digamos, del comportamiento en cuanto a esta respuesta. Eso por un lado. La frecuencia es cuántas veces se repite una misma respuesta, ¿ya? Entonces, en el fondo voy a buscar eso. Ahora, hay otros análisis que pueden ser gráficos de relaciones. Acá tendría que relacionar una variable con otra y poder obtener un gráfico de ese tipo. Pero vamos a ir por lo más fácil, que son las frecuencias. El análisis está en torno a eso, a la frecuencia. Entonces, tenemos otra, me voy a acercar a esta pregunta, porque tiene una, digamos, una calidad de jerarquía, ¿ya? Y la otra vez hablábamos que esta escala de Likert como que asumía eso para poder llevar una expresión cualitativa a una cuantitativa, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nos sirve. Acá yo tengo un error y les voy a mencionar cuál. Si yo lo estoy considerando como una jerarquía, ¿no? Debería colocar el nunca inicialmente, después una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Nunca sería como que no se realiza la revisión del correo, porque la pregunta es con cuánta frecuencia al día utiliza el correo electrónico. Entonces, yo puedo decir nunca, lo que significa que no reviso, ¿no? Y después con la otra jerarquía hacia aumentando, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de lo que hablamos que puede establecer, por ejemplo, jerarquía esta escala de Likert, pero pueden haber otras formas como esta, en donde establecemos también jerarquía, pero en base a lo que uno está proponiendo, que son una relación numérica, ¿de acuerdo? Sin perder en vista de lo que uno anda buscando, que es la frecuencia de estos datos. Eso es lo que es la motivación. Entonces, miren, acá lo que está abajo de las preguntas y los datos
excepto por el tema de la edad, todos son datos cualitativos, pero se transforman al ambiente cuantitativo cuando yo le asigno estos números. Entonces todo esto está contestado de esta forma. ¿Ya? Ok. Entonces ahí ya está sistematizado. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es analizar las respuestas. O sea, cómo tengo esta frecuencia. ¿Ya? Entonces la idea es que, por ejemplo, estoy en el dato masculino y femenino, tengo que saber cuántos, digamos, de los que contestaron son masculinos y cuántos son femeninos. Y ahí yo voy a trabajar de esta forma. Voy a borrar eso. Y hay una herramienta en Excel que yo puedo utilizar y voy a borrar esto, ¿ya? Entonces, esta herramienta me permite llevar la contabilización de cuántos fueron masculinos y cuántos fueron femeninos. Entonces, para eso yo tengo que colocar el signo igual y la función es contar sí. ¿Ya? Ahí está contar sí. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer es ir donde está la columna de género, marcar, ¿cierto? Ahí. Le coloco punto y coma, coloco, en este caso, entre comillas, el número que yo le di a esta variable, dato, que fueron 2, ¿ya? Otras comillas, y cierro el paréntesis. Y ahí me da el número, y yo cuento cuántas veces se repitió el 2, me debería dar 12. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo mismo, si yo hago igual, digo contar, sí, ¿cierto? Me voy a la misma columna, porque ahora yo quiero saber el número de frecuencia en torno a lo que es femenino, o las personas que tienen ese género, ¿no? Ahí hago punto y coma, comilla, coloco el 1 y cierro comillas y cierro paréntesis y me da ese valor. Entonces ahora sumo, ¿cierto? Y me da 20, ¿cierto? Que es el número de personas que se encuestaron. Ahora, bueno, acá es una cuestión, colocamos el, el porcentaje, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí obtenemos el porcentaje que corresponde a eso. ¿Ok? Entonces, eso como para explicar, ¿no? Ese sería lo primero. Luego, si yo quiero obtener la gráfica, yo me posiciono acá, voy a la parte de insertar, voy a este gráfico raster, ¿cierto? Acá está un poco cambiado, ahí ya se restaura, digamos, esta serie. Veamos si queremos colocarle los etiquetas de los datos, ¿ya? Ahí está. Podemos utilizar
ese gráfico, en donde relaciona la frecuencia con el porcentaje y ya tenemos el gráfico que me acusa, digamos, esa, eh, ese dato que a lo mejor me puede ser importante, de los que están encuestados son un 40% mujeres y un 60% son hombres. Entonces, bueno, uno podría hacer algunas cosas, ¿no?, para que no quede tan así con estos números. Vamos a ver. Ya. Entonces, ahí uno podría hacer eso a renglines, después colocar el nombre, qué sé yo, frecuencia del género encuestado, no sé, ahí podría ser. Eso es simple, porque se dan cuenta que nosotros podríamos en un informe hacer toda la estructura del informe y cuando llegamos a la parte de análisis, copiamos la tabla y copiamos los gráficos. Y luego damos la explicación de los resultados que se obtuvieron. Esa sería como la discusión. Veamos esta parte de los números, o perdón, de la edad. ¿Ya? Entonces, en edades se propuso acá esto se hace, digamos, el rango de acuerdo a lo que uno, digamos, más le acomode. Acá se dio así, digo yo, ya, se dio en esos intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, veamos cómo se hace para poder establecer esos rangos. Veamos, se tiene claro que de acá se eligió y se propuso de acuerdo a lo que está en la columna de edad y se estableció estos rangos, ¿ya? Eso ya queda a gusto del estudiante, del tutor. Pero lo importante acá es que yo tengo que saber entre 24 y 30 qué cantidad de personas están en ese rango. ¿De acuerdo? Entonces, vamos de nuevo a la función esta, que ahora es contar sí conjunto. ¿Ya? Entonces, esta tiene, digamos, un poco más elaborado. Entonces, lo primero que me dice es que yo tengo que ir al rango para definir la variable, ¿no? Entonces, yo me voy acá arriba, marco, ahí está marcado. Entonces, ahí, si ven en la parte de arriba, donde dice contar sí conjunto, de 9, 2 puntos de 28. ¿Sí? De 9, 28, veamos, chequemos, porque ahí está el 28, está ahí. Entonces, luego, dice el criterio, ¿ya? Punto y coma, colocamos comilla, luego seguimos con el criterio. El criterio es que tiene que ser mayor de 24, ¿ya? Mayor de 24, entonces yo coloco comilla mayor
o igual a 24, ¿de acuerdo? Cierro comillas, punto y coma. Ahora el otro número es menor o igual a 30. Abro comillas, menor, igual 30. ¿Sí? Cierra comillas y cierro el paréntesis. ¿Qué pasa? A ver. Sí. Sí. A ver. Ya sé lo que me pasó. Acá falta algo que no consideré, que tengo que nuevamente, en esta parte, porque si se dan cuenta, yo tengo el rango de D9 a D28 y coloco el criterio. Pero la fórmula me indica que tengo que colocar nuevamente el rango. ¿Ya? Entonces, me voy de nuevo hacia acá, marco, ahí, ahora coloco punto y coma, ahí ya está, abre comillas, es menor o igual a 30, cierra comillas, y ahí debería marcar. Y ahí está. Entonces, entre 24 y 30 hay 7 personas que están en ese rango. ¿Ya? Entonces, yo lo que podría hacer es, a ver, yo podría, lo que pasa es que acá, yo podría hacer lo siguiente, tirar todo esto para abajo, pero se me van a salir otros valores. Entonces, ¿cuáles son los valores que se mantienen fijos? Son las columnas, o sea, en la columna donde yo estoy haciendo, digamos, la detección del rango. De cada rango yo estoy viendo qué cantidad de personas contienen ese grafo. Entonces, si yo tiro para abajo, me va a salir cualquier cosa. ¿Ya? Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque no corresponden los criterios que colocamos, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer acá, primero que nada, cambiar y fijar, a ver, ¿cuál sería? Yo tengo que fijar de dónde empiezo, ¿no? Yo empiezo desde la 9 a la 20, de la 9 a la 20. Entonces acá yo tengo que fijar. ¿Cómo lo hago? Coloco el signo dólar ahí. Así yo estoy fijando esa parte de la columna. 9, nuevamente acá. A la 20. Ahí colocamos 20. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo acá en el otro, porque vamos a ver si me aguanta Sofía para hacerla más rápido. Ahí me la apuntó. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer acá? Hay que cambiar los rangos.
porque anteriormente era del 24 a 30, ahora le tenemos que colocar del 31 y 40. ¿Sí? Y ahí estamos. Entonces, ahí salió, ya, serían 3. Después, acá tendría que hacer exactamente lo mismo. Lo voy a hacer. El signo de cambio. Si colocamos 9, ¿cierto? Era de la 9 a la 20. Y ahí tiene 20. Ahora copio esto. Ahí está. Ahí está. Ahora cambio los rangos, que sería de 41 a 50. ¿Eh? Sería este, 28. Ahí. El 28, me había equivocado. 28 es hasta donde llega la columna. Ahí. Entonces, un poco laborioso, pero eso, acá sería 9. Esos signos dólares son los que fijan la columna para que no se mueva. 28. Entonces, ahí lo copio, copio. Cambio los límites, 51. Ya. Y el otro es 60. Ahí está. Y está lleno y 66. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahora saco el porcentaje. Colocamos el valor por este. El 35.
Entonces, ahí está la tablita esta. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Es hacer el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, insertar. Vamos al gráfico de barra. Acá se nos da dos series. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a seleccionar datos, vamos a sacar una, porque esa es la serie, digamos, que corresponde a esta frecuencia. Le vamos a colocar el número de frecuencia y vamos a cambiar esto que está acá, que es lo eje horizontal, ¿de acuerdo? Seleccionar datos, vamos a colocar esto, acá donde esto. Ahí está, digamos, el rango de estos edades y las frecuencias que corresponden. Bueno, ahí se pueden hacer más cosas, pero en primer lugar, eso correspondería, por ejemplo, a un informe en donde yo tengo mi tabla y tengo mi gráfico. Y luego uno tendría que interpretar si corresponde esta información. ¿Ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta sistematización eh, eh, se realiza para poder hacer todo esto en cuanto al análisis. Por ejemplo, tratando de enfocarnos en las frecuencias. ¿Ya? El sentido ya lo da cada, digamos, cada variable que uno está proponiendo acá. ¿Ya? Estamos ahí en la parte de datos. Entonces, podemos un poco interpretar qué tipo de encuestados fueron, que es interesante, y entre qué edades estaban. ¿Ya? Entonces, ese es por el lado de los datos, ¿no? Entonces, lo mismo se puede hacer. Bueno, acá tenía una dificultad que era el rango, pero lo demás, lo que es sí y no, se hace de la misma forma que uno establece, por ejemplo, en el caso de masculino y femenino. Acá solo lo que va a cambiar el número que yo le asigno a sí y que le asigno a no. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna duda, porque yo, la verdad, me estaba mencionando esto, porque en un momento van a tener que hacer algún tipo de sistematización de datos. Sí, Cristina, dime. Magíster, buenas noches. Una pregunta. ¿El gráfico nosotros lo escogemos conforme nosotros pensemos cuál es el correspondiente o cómo? O sea, no entendí muy bien. Las barreras, el gráfico de las barreras. Ah, sí, si tú dices, el gráfico lo puedo elegir de acuerdo a lo que a lo que tú estimes conveniente, si es Exacto. barras, si es pastel. Sí, claro, claro. Tú Ah, eliges ya. el diseño, porque el Excel te da opciones, ¿no? Entonces tú puedes elegir lo que tú más te acomoda. Pero bueno, mira, hay un criterio, y lo voy a mencionar. Para barras, de repente es bueno que estén, digamos, que uno tenga datos más de tres, en cuanto que tenga más de tres barras, ¿ya? Y bueno, son criterios, pero al final de cuentas
es como uno lo interprete. Si de repente uno dice 2, 3, le colocamos pastel, y si es sobre 3, lo hacemos con barra. ¿Ya? Eso, bueno, yo sigo esa lógica, ¿ya? Cuando son más de 3 variables, le coloco barra, y si son menos, le coloco pastel. Es una, es una comodidad, ¿ya? Pero está bien. Ustedes definen el diseño, cómo van a interpretar el gráfico al final de todo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Les queda claro? O sea, yo no sé, yo no me recuerdo haber en el otro curso haberles mencionado esto, creo. Pero ya que estamos en un curso que es cuantificable, o variables que tenemos que cuantificar, tenemos que hacer bien la encuesta, ¿no? Entonces, se van a ir dar cuenta si tienen datos como la edad, el género, y eso lo colocan en una columna, bueno, en las que corresponde, y las preguntas las van apilando en forma, así como yo les mostré, ¿cierto? Para que ustedes vayan viendo cómo van a sistematizar estas preguntas, porque todas estas son preguntas. Entonces, por ejemplo, esta persona, este número 1, todo esto le correspondió a una persona que contestó. ¿Ah? Después, esta persona número 2 le correspondió todo esto. Lo que se hizo fue sistematizar colocando, como les mencioné, para tener una mejor análisis con con las tablas y con los gráficos. ¿Sí? Y así, si analizamos 10 personas, 20 personas, se tendría que hacer eso. ¿Ya? Ese es lo más básico que yo les puedo mencionar respecto a cómo poder establecer esta sistematización de datos. Entonces, en la parte de arriba yo solamente coloqué lo que estaba en la encuesta, ya sea digital o física. Entonces, los, eh, habían datos que son cualitativos, pero lo puedo interpretar asignándole un número para poder establecer relaciones. La frecuencia es lo más eh, básico que uno puede encontrar. Luego, en estos mismos tipos de datos, excepto en las edades, porque en las edades nosotros podemos establecer histogramas, podemos establecer valores de promedio, podemos establecer una cantidad de herramientas de estadística que podemos elaborar y gráficas que son mucho más que las frecuencias. ¿Ya? Pero hasta aquí esta parte, porque sé que hay de repente dificultades con estos temas. ¿Ya? Ok, ¿alguna otra consulta? ¿No? Mire, acá, Magisterio, sí, sí, quería preguntarle, ¿y la tabla que hicimos ahorita sería una en general de todos los datos? Y si yo quiero ya, hacer una tabla específica, también se puede, ¿verdad? sí, Ah, específicamente de los, o sea, tú te refieres, por ejemplo, esta fue una encuesta. A ujú. una encuesta o dentro de la misma encuesta hacer otra tabla. Ahí no te entendí mucho. O sea, una en general, por ejemplo, esa está basada en preguntas una por una y digamos yo quiero a los profesores decir esta pregunta la hicieron, repitieron tales profesores, se repitió así, no fuera, en general, no especificando mucho a cada profesor o por lo que ella hace encuesta se hace así en general. Ah, eh, bueno, acá, a ver si te interpreto bien. Eh, se hizo una encuesta,
una encuesta con, en este caso, 8 preguntas, y habían 2 datos que eran de interés. Eso se hace para todos los docentes. Necesito, por ejemplo, hacer lo mismo, pero con las preguntas de estudiantes. ¿Ya? Si yo quiero a cada profesor hacerle otro tipo de pregunta, chuta, ahí se complica porque a cada profesor le va a cambiar las preguntas. Yo diría mantener un estándar de preguntas y a ellos hacerle las mismas preguntas, porque al final lo que uno necesita es el dato de todos, porque hacer específico a cada profesor es complejo. No sé si esa era la pregunta. Sí, magíster, esa es la pregunta. Es complejo. Yo te recomiendo, si vas a hacer encuestas, que sean estándar, que a todos le hagan las mismas preguntas, porque ese sería el fin. ¿Ok? Bueno, miren, ahí ven una forma. Yo ahora les voy a mostrar un software que es el SPSS. Yo no voy a entrar mucho en detalles, pero lo que quiero que vean que hay otra forma también de hacer esto mismo, pero en un ambiente distinto. Ahora me voy a ir acá, a ver, les voy a mostrar. Ya. Me equivoqué. Voy a grabar lo que... la planilla esta de Excel se la voy a mandar, ¿de acuerdo? Porque la voy a tener. Ahora está esta planilla. Veamos. Ahí ven esta imagen, ¿la ven? Sí, magíster. Ya. Entonces, miren, yo le voy a explicar de manera bastante general cómo más o menos se trabaja en este tipo de software. Este software es especialista en estadística, es un poco más elaborado. Hay cosas que en este no se pueden replicar, porque es más estadística. Bueno, miren, acá abajo ven 2 pestañas, una que dice lista de datos, es la que estamos viendo ahora, y esta es lista de las variables, ¿ya? Entonces, lo que uno hace en este software es mucho más eficaz, porque ustedes vieron cuánto me demoré en hacer esa función, ¿no? Para poder obtener algunos datos. Sin embargo, acá yo tengo lo mismo. Tengo, por ejemplo, un dato que es el género, la edad, y acá tengo la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. No coloqué todas las preguntas, es solamente demostrativo. Ahí donde dice etiqueta, dice realiza curso de especialización de TIC. Después dice le motiva a utilizar las TIC. Visita páginas web para aprender TIC. Son las mismas preguntas. Entonces, uno tiene que colocar el nombre de la variable, género, edad, y ¿por qué? Porque en la otra pestaña van a aparecer en columnas, ¿de acuerdo? Y van a aparecer ahí cómo hay que, digamos, tener configurado para poder aplicar la estadística. Entonces, miren,
acá hay una cuestión que se va a dar también en el Excel, que uno si no maneja ciertos términos, se va a confundir. Por ejemplo, el tipo de variable, yo todo le coloco numérico, porque de alguna forma el género, la edad y las preguntas van a estar representados por un número. ¿De acuerdo? Lo otro que viene acá, anchura y decimal, es la configuración, cómo va a estar el dato. Normalmente se coloca en esos parámetros. En la etiqueta yo coloco las preguntas y el nombre de la variable, ¿ya? Y acá viene lo interesante, donde dice valores. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar a trabajar en este software, lo primerito, uno se tiene que ir donde dice lista de variables. Y acá uno coloca lo que yo coloqué en la planilla Excel. Coloco los datos y coloco las preguntas. Pero lo que hago acá es configurar cómo quiero que van a estar las preguntas o los datos. Entonces, lo mismo que yo hice en Excel, que me demoré bastante, que fui colocando, digamos, la manera para colocar la relación numérica, lo hago acá. Miren, acá donde dice valores, está 1 igual a femenino, 2 igual a masculino. ¿Se acuerdan que eso también yo lo hice en la Excel? Acá me dan la opción de hacer eso rápidamente. ¿Ya? Por ejemplo, en esta otra, que es la otra variable, y una pregunta, y se va a contestar mediante sí o no. Entonces, de la misma forma, yo coloco esta numeración para poder identificarlo. ¿Ya? Ok. Y esta que dice edad, no le coloco nada porque es una variable directa cuantitativa. Entonces, ¿por qué? Porque es un número. En cambio, lo otro era un sí o una palabra. Por eso tenía que hacer el enlace para que este software me lo registre. Entonces, miren, acá donde dice medida, ahí está un poco lo que yo hablaba. Cuando, por ejemplo, yo hablaba de una variable cualitativa, había una que se llamaba nominal y había otra que se llamaba ordinal. Si se dan cuenta, la mayoría son nominal y hay una ordinal, porque todas obedecen a este enfoque cualitativo donde hacemos el enlace para trabajarla de forma numeral. En cambio, la que es edad se mantiene como escala. Y cuando hablamos de escala, se va a referir a una variable discreta o continua, que son las variables cuantitativas que uno usa. ¿De acuerdo? Entonces, acá donde dice ordinal, está, por ejemplo, del 1 al 4, que era con qué frecuencia utiliza el correo. Entonces, el 1 sería nunca, y después viene el 2 con una vez, el 3 dos veces, el 4 tres veces. Entonces, se dan cuenta que hay una jerarquía, y eso yo también lo puedo utilizar. Entonces, miren, acá bueno, avancé hasta la pregunta 3. Se supone que la pregunta 4 se tiene que ir colocando de acuerdo a lo que han contestado en la encuesta. De igual manera, cada número es una persona que contestó la encuesta. ¿De acuerdo? No hay mucha diferencia en la planilla que yo les mostré. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, la frecuencia de una variable, yo me voy acá donde dice analizar
voy donde dice estadística descriptiva y voy a frecuencia. Acá justamente yo tenía una, la voy a echar para el lado, y de acá yo elijo la variable que yo quiero ver, ¿ya? Por ejemplo, género. Ahí yo creo que me va a salir, obviamente, dos respuestas, ¿no? Igual como el sí y el no. Entonces me voy a gráfico y yo elijo, y en barra me saldrían dos, pero yo voy a colocar circular. Y acá me dicen frecuencia o porcentaje. Yo voy a colocar porcentaje. Y ahí coloco continuar y acepto. Y ahí está el gráfico que me lanza. Y me lo lanza con la tabla correspondiente. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, si yo quiero colocar, editar, digamos eso, el porcentaje, ahí está. Sí. Ahí está, ya estaba. Entonces, ahí está el porcentaje. Es distinto porque yo también lo hice al azar las respuestas, ¿no? Coloqué cualquier cosa. En el otro tiene otro porcentaje, pues igual, pues no es tan, digamos, lo hice en forma rápida, ¿no? Entonces, eso es una demostración. Esto tiene dos ambientes. El ambiente donde sale el gráfico, y yo quiero lo tengo que grabar, indicarle dónde, por ejemplo, ahí va a estar en mi escritorio, y lo voy a guardar. Ah, me dice que hay otro, entonces le voy a colocar resultado 3, por ejemplo, y lo guardo. Entonces, después me voy al otro ambiente, donde yo, si quiero nuevamente hacer, por ejemplo, esta análisis de otro variable, esta no quiero variable, esta puede ser también gráfico, y le coloco gráfico en barra, continuar. No me salió. Vean. Ya se perdí un poco la. Está con conflicto todo aquí. Ahí hice un histograma, ¿ya? Entonces, el histograma normalmente es, digamos, son datos cuantitativos, en donde yo puedo saber en qué región están los datos concentrados, ¿ya? Entonces, en este caso, deben ser como los 25 y
45, por ahí debe estar concentrada la edad de estos docentes que se encuestaron, ¿ya? Entonces, esto yo le coloco, digamos, como una introducción a un análisis que se puede hacer con este tipo de software. Es mucho más eficaz porque tiene las herramientas para consolidar el análisis. Entonces, eso. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Bueno, el que esté interesado, mire, ese software, lo que pasa es que es viejito. Yo lo tengo de hace rato y seguramente hay versiones más nuevas. Pero como yo, digamos, yo no tenía problema en colocarlo en la web para, para que ustedes lo puedan bajar, pero no sé cómo está tan saturada. eh, bueno, ahí voy a ver cómo lo hago para ver si se lo tienen que ver también el sistema operativo que tiene, porque el mío es viejito, yo tengo Windows 10, no tengo Windows 11. Entonces hay que ver todas esas cosas. Si se pueden conseguir, si es que tienen interés, eh, yo lo voy a dejar en un enlace y ahí ustedes ven si lo pueden instalar. ¿De acuerdo? Ya pues, eso es lo que quería mostrarles. Cualquier duda me la hacen llegar. No es necesario que utilicen ese software SPS, sino que lo pueden utilizar en Excel, pero siguiendo las indicaciones, ¿no? Ya pues, que estén muy bien. No sé si hay alguna pregunta pendiente. ¿No? Ok. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Yo durante la semana les voy a dejar la planilla Excel y un enlace de este software que tengo yo. ¿De acuerdo? Ya pues, estimados estudiantes, que estén muy bien y que tengan una buena semana. Gracias, Gracias, Magister. Magister. Gracias, Gracias, Magister. Magister. Buenas noches. Chao, chao. Chao a todos.